¿Dónde está? 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 Ay, aceptar. Incluso. ¿Dónde estás? Ahí está. Ya. Acá conectado. Compartir así. Traen pantalla de todos modos. Esto lo necesito más grande. Ocultar. Ya. Ya, chiquillos. Ahora que me puedo grabar, vamos a iniciar. Ya, chiquillos, esperando que hayan tenido un bonito inicio de semana. Vamos a darle inicio a la clase de hoy día. Pero para iniciar, vamos a ir primero recordando un poquito, a ver si nos acordamos un poquito de la clase anterior. Y recordando un poquito de lo que habíamos visto la última clase. Ahí sí. Ya. Entonces, partimos. Ya. La última clase nosotros hablamos del sistema inmune. ¿Ya? Y del sistema inmune hablamos de varios personajes y funciones en generales, cómo iba sucediendo en nuestro cuerpo, qué preguntas podían salir, y dentro de ello les retomamos una de las preguntas, no me acuerdo si esta misma la puse en la clase anterior, pero nos preguntan acá los linfocitos B, estos personajes esenciales dentro de nuestro cuerpo. Nos dice que son un tipo de glóbulos blancos, ¿cierto? Dentro de nuestro sistema tenemos lo que viaja. Ay, eso no me va a permitir verla. Quien vea la presentación. Ya. Dentro de nuestro sistema circulatorio tenemos lo que son los glóbulos rojos y tenemos los glóbulos blancos. Y ahí nos dicen que los linfocitos B son un tipo de glóbulos blancos. ¿Cuál es la principal función de estos linfocitos B? Primero, liberar toxinas, producir anticuerpos, ingerir los tejidos dañados o aumentar la temperatura corporal. ¿Cuál es el deber de estos linfocitos B? A ver si se acuerdan. Voy a dar unos minutitos para ver si se acuerdan. Bueno, unos segundos para ser precisa. Pues bien, los linfocitos B, o en este caso lo que es el sistema, los glóbulos blancos dentro de estos personajes, tenemos lo que es la producción de anticuerpos. Esa es el principal función de los linfocitos B. ¿Ya? Entonces, para este tipo de preguntas, producir anticuerpos. Liberar toxinas no es su función, ya que para eso están los que es las hormonas en general que nos van a ayudar. Ingerir los tejidos dañados tampoco es su función, ya que estos están encargados otros organelos, ¿ya? Y aumentar la temperatura corporal es un efecto de nuestras barreras primarias. Por lo tanto,
los linfocitos B que van en nuestras barreras terciarias, tenemos los linfocitos B, ¿ya? Que es cuando ya ingresa a nuestro organismo algún virus. Pues bien, les tengo varias preguntas para el día de hoy, pero vamos a ver si es que pueden contestar alguna. Tengo dos en este momento presentando y les habla de situaciones. Nos preguntan aproximadamente desde el siglo IV antes de Cristo hasta el siglo XIX después de Cristo, se sostuvo que que la vida de diferentes organismos, por ejemplo gusanos, sapos y ranas, se originan en forma espontánea. Nos preguntan en qué consiste la teoría de la generación espontánea. Nos preguntan, nos dan las posibilidades. ¿Todas las especies provienen de un ser superior? Letra B. ¿Las diferentes especies desarrollan adaptaciones a lo largo de la vida? ¿Algunas especies se originan de las descomposiciones de materia orgánica? ¿La naturaleza selecciona a las especies mejores adaptadas para sobrevivir? La que crean, por favor, si la pueden escribir en algún cuadernito en específico, la marquen, porque la vamos a retomar. ¿Ya? Y tenemos otro tipo de preguntas que es de desarrollo, que nos preguntan uno de los aspectos básicos de la teoría de la evolución de Darwin. Es el proceso de selección natural. ¿En qué consiste este proceso? Escriba su respuesta a continuación. Tenemos dos versiones, una de selección múltiple y otra de desarrollo que puede aparecerles. Y ambos contenidos hablan de todo lo que es la evolución y la teoría evolutiva. Hoy día nos vamos a centrar en estos conceptos, en las teorías evolutivas y evidencia evolutiva. ¿Ya? Les doy unos segunditos para que lo escriban en algún lado, en alguna parte, para retomarlo en un momento dado de la clase, estas preguntas. Y vamos a ir contestándolas. ¿Ya? Pues bien, para hablar de las teorías evolutivas vamos a partir con una de las primeras teorías, que es el creacionismo. ¿Ya? El creacionismo nos da como origen, o nos hablan, dentro del primer siglo antes de Cristo, se centra principalmente en Dios, ¿ya? O un ser superior, que creó el universo, la vida, al ser humano, tal como existimos actualmente. Entonces, creacionismo, recomiendo asociarlo con el concepto de Dios. ¿Ya? Rechaza la idea de que los seres vivos evolucionaron en un ancestro común del proceso natural, ¿ya? Y se basa netamente en la fe y en la interpretación de literales de textos religiosos, que esto está centrado netamente en el cristianismo, ¿ya? Partimos por mucho tiempo lo que es el concepto de creación, dentro de las teorías evolutivas posibles, tenemos lo que es el creacionismo y el concepto de Dios. Luego, con el tiempo, con un poco mayor de observación, aparece este concepto de generación espontánea o abiogénesis. ¿Ya? Y si observan la imagen que les tengo acá, podemos observar una carne que está en descomposición. Si nosotros dejamos una carne al aire libre en un día de verano, al tiempo vamos a observar que va a aparecer unos gusanos. No al tiempo así como de 2 minutos, sino que si lo dejamos durante el día o se nos olvida y lo dejamos abandonado, va a aparecer un aroma, va a aparecer un cambio de color y además vamos a ver microorganismos, que en este caso gusanos. La generación espontánea se centra en esto de que aparecen como que aparecen organismos desde cosas inertes.
¿ya? Por ejemplo, también se creía en ese entonces, cuando se observaba lo que era en los ratones que aparecían desde la basura, que eran elementos inertes, ¿ya? Por eso nos dice que la vida surge de materia inerte. No se requiere reproducción en específico, ya que van apareciendo de forma como si de la nada apareciera. Por eso se le llama generación espontánea, porque aparecen de forma espontánea, ¿ya? Y el ambiente influye en la aparición de la vida. Sin embargo, esta teoría fue abatida por varios personajes en el tiempo, ¿ya? Y hay varios experimentos generales donde se descubrió que no necesariamente iba a aparecer de forma espontánea, sino que dependiendo de las condiciones aparecen los microorganismos. Por ejemplo, acá arriba se observa uno de los experimentos que se realizó, donde tenemos 3 carnes en distintas condiciones. Ya tenemos la carne A, que está expuesta en un frasco sin tapar. Tenemos un frasco B, que está tapado pero por una telita, y tenemos el frasco C tapado por un corcho. En el frasco A con el tiempo se observó que aparecían larvas y moscas directamente en la carne. En el experimento B se observa de que las larvas y las moscas igual aparecen, pero en la parte superior de esta tela. Sin embargo, en el frasco C observamos de que la carne no se es descompuesta, ni perdón, no se observan estos microorganismos. ¿Ya? Este experimento bate lo que es la generación espontánea y nos generan una de las principales o las más llamativas, que en este caso es la marca. Y ahí para poder centrarnos en la marca, en- tengo acá arriba, no se aprecia muy bien, tengo unas jirafas, ¿ya? Y si se dan cuenta, tengo un total de 3 secuencias, secuencia 1, 2 y 3. Y quiero que se centren en las jirafas. Observen. Tenemos una jirafa inicial donde su cuello, la jirafa y sus cuellos, por favor. En la primera imagen observamos unas jirafas con cuello corto que están intentando alcanzar el alimento. En la imagen 2, ¿qué le pasa al cuello de esta jirafa? Se observa de que empiezan a alcanzarla y su cuello se empieza a alargar. Y en la imagen 3, con el tiempo, este cuello se adapta al medio y se extiende. ¿Ya? Lamarck plantea de que todo lo que es con respecto a la evolución, los organismos se van a adaptar al ambiente y sus rasgos se van a adaptar al ambiente. Todas las especies pasan por ese mismo proceso. ¿Ya? Es como que si yo estuviera empotrado, mi brazo se va a extender para yo poder alcanzar las cosas. Ya por eso plantea Lamarck vamos a borrar esto. Por eso plantea Lamarck que se adaptan a los cambios ambientales, ¿ya? Principio de uso y desuso, es decir, que si mi rasgo lo uso, se va a mantener, pero si yo no lo uso, ese rasgo se va a eliminar en la siguiente generación y así sucesivamente, ¿ya? Como son, por ejemplo, en el caso de las muelas del juicio, que no son usadas en la actualidad.
Según esta teoría, estas muelas del juicio se van a ir eliminando en la siguiente generación porque yo ya no las estoy usando. ¿Ya? Y herencia de los caracteres adquiridos. ¿Qué significa eso? Que al yo ya no usar este rasgo de las muelas, por darle un ejemplo, este carácter, esta característica de mi organismo, al siguiente heredero o a la siguiente generación ya no las van a tener. ¿Ya? Eso nos plantea la marca. ¿Ya? Que también se llama la teoría del uso y desuso. ¿Ya? Entonces, retomemos. Creacionismo se centra en Dios, generación espontánea, que desde algo inerte, algo sin vida, surge la vida, y la marca se centra que nuestros rasgos se van a adaptar de acuerdo a la necesidad, nosotros nos vamos a adaptar. Ahora bien, con el tiempo, Charles Darwin, dentro de varias investigaciones y entre otros personajes, observó unas aves en específico de las Islas Galápagos, ¿ya? Y plantea lo siguiente. Siguiendo la idea de Lamarck, estas imágenes, observen que aquí existe una diferencia. Aquí tenemos jirafas en el rango, perdón, en este sector tenemos varios tipos de jirafa, ¿ya? Y con distintos tamaños de cuello. Fíjense que las que tienen el cuello más cortito, con el tiempo, estas no sobreviven, porque su característica no es apta para la condición que necesitan o para adquirir su alimento. Y las jirafas, que tienen el cuello más largo, se mantienen y siguen vivas. Entonces, ¿qué nos plantea? También conocido como selección natural, que las especies transmutan o evolucionan de una especie o la evolución de las especies, ¿ya? Existe esta selección natural de que dependiendo del rasgo, de las características de la especie, estas se van a atribuir y se van a mantener. Y aquí viene la parte de la adaptación que es relevante dentro de esta teoría, que el más adaptado es el que se va a mantener, ¿ya? Entonces, nos plantea lo que es la adaptación, perdón, nos plantea la adaptación de la especie, no habla de esta selección natural que va dependiendo de las condiciones, es que se van a mantener, y que en la especie los rasgos más característicos, o decir, la especie que es más adaptada dentro de la misma, se va a mantener y va a seguir evolucionando. ¿Ya? Ahora bien, tenemos lo que es la teoría sintética. Existen otras evolutivas más, pero no vamos a entrar de acuerdo al programa. A diferencia de las anteriores, no habla de una variabilidad en la población. Hay aportes de genética mendeliana, es decir, de los caracteres más, el carácter recesivo, el dominante, ¿ya? Y características de lo más vantajosas, es decir, de que sus características se mantienen, o mejor dicho, que el rasgo más acorde a la situación
se mantiene. Por eso se llama característica de los más ventajosos. ¿Ya? Esas son como las teorías esenciales. Insisto, la sintética no es la más actualizada, pero de acuerdo al programa, me centro hasta la sintética. Todas estas teorías, desde creacionismo, generación espontánea, Lamarck, Darwin y la sintética, van a través del tiempo. Y si nos centramos desde la última, que es con respecto a la evolución, ¿cómo nosotros corroboramos de que esto se haya obtenido? Existe evidencia, ¿ya? Que hasta la actualidad se mantiene y de acuerdo a la tecnología actual se van agregando algunas, ¿ya? Tenemos las directas que son cambios genéticos en el material genético, ya que esto está relacionado netamente con el ADN. Y también la resistencia a los antibióticos. Tenemos a personas que son inmunes a ciertas enfermedades porque tienen ciertos rasgos característicos que lo han hecho resistente en su organismo, ¿ya? Y tenemos las indirectas. Y vamos a partir por las de fósiles. Dentro de las de fósiles podemos encontrar tres grandes variables. Tenemos la que es la petrificación, que es esto que conocemos, siempre vemos como los huesitos, ¿ya? Esta es la petrificación, que es prácticamente el hueso en ciertas condiciones, cambia sus partículas orgánicas por unas que las mantiene en el tiempo. Ya por eso dice que los tejidos duros del organismo, como los huesos, son reemplazados lentamente por minerales de los sedimentos que se producen a partir de la erupción de rocas, con los que se forman una copia de la piedra del organismo, mientras que los tejidos blandos se descomponen. ¿Ya? Por eso aquí lo que hay que centrarse en la petrificación es que es este típico huesito que se va modificando a través del tiempo desde un compuesto orgánico a cambiarse a algo mineralizado. Tenemos las de molde, que son estas eh, que vemos en una piedra y observamos como su silueta, que puede ser de hojas, insectos o anfibios, animales, ya que es la que se observa acá. Y tenemos incluso lo que es inclusiones, que puede verse desde una resina vegetal, como en este caso lo del ámbar, o también en hielo, ¿ya? Que es cuando queda conservado en una condición en específico. En este caso tenemos el ámbar y también tenemos la versión de hielo. Esas son las tres evidencias en función al fósil, pero no es la única que podemos encontrar. Tenemos tenemos la de anatomía comparadas, que están acá abajo. Y vamos a partir por los anatomía comparada desde órganos homólogos. ¿Y qué son los órganos homólogos? En simples palabras, son aquellas estructuras que al comparar entre dos organismos distintos, entre comparar dos organismos distintos de especies, tienen la misma estructura pero diferente función. Por ejemplo, aquí podemos ver el ala de un murciélago y de un delfín, ¿ya? Y acá nos muestran en el costado una paleta de colores que indican cada hueso que tiene cada uno de los organismos. Tenemos la versión desde el salmón, que representan al hueso superior del brazo, tanto el murciélago
como la ballena lo poseen. El murciélago utiliza sus alas para volar, que es como la función principal, y en el caso del delfín, su aleta para poder nadar. Funciones distintas, organismos que tienen la misma estructura. Entonces, tenemos el hueso superior del brazo, luego tenemos en color verde el hueso que está en el antebrazo y en ambas especies tenemos el mismo tipo de hueso, ya, aunque tenga distinto tamaño, pero siguen teniendo la misma secuencia de huesos. Luego tenemos en amarillo el hueso de la muñeca, que es este que se observa acá en el murciélago, que lo voy a encerrar en un circulito. Y en el caso del delfín tenemos estos que están en amarillo. El metacarniano, que son los deditos que están como en son estos de nosotros, los huesitos que están en ese sector, ¿ya? Y por último tenemos en morado lo que son los dedos. Si comparamos las especies, tenemos un murciélago y un delfín. Ambas extremidades tienen funciones distintas. Con una nada, la otra vuela. Pero en secuencia de estructura interna tienen la misma. Por lo tanto, cuando tienen la misma estructura, hablamos de órganos homólogos. Perdón, órganos homólogos. Ahora bien, existe una contraparte, que es otro tipo de evidencia anatómica, que son los órganos análogos. Y estos tienen, si se dan cuenta, acá tenemos una ala de paloma y otra de libélula. Ambas especies vuelan, pero vienen de distinto origen. Uno es un insecto y el otro es un ave. Cuando se cumple la condición de que tienen funciones similares, en este caso volar, pero vienen desde otros orígenes de especies distintas, totalmente distintas en este caso, ave e insecto, hablamos de órganos análogos. Y nos queda otra estructura que es un órgano vestigiales. ¿Qué son estos órganos vestigiales? Prácticamente son estructuras que están atrofiadas y que no tienen ninguna función aparente. ¿Ya? Y acá tenemos un ejemplo de una ballena extraída de un libro en el cual la ballena tiene estos huesitos que se observan en este sector. Esos huesitos son los que nosotros usamos para mantenernos de pie, para mantenernos erguidos. En el caso de la ballena, ¿necesita estar erguido? No, pero lo tienen ahí y lo tienen atrofiado. ¿Ya? O por ejemplo, el apéndice. Las muelas del juicio también se consideran como eh, estructuras que están atrofiadas. ¿Ya? Órganos vestigiales. Entonces, y esas son lo que es con respecto a evidencia evolutiva con anatomías comparadas, ya que se refiere a comparar los organismos entre una y otra especie. Ya también tenemos otra evidencia que es la embrionaria, que simplemente es comparar entre distintas especies desde el embrión, es decir, antes de que nazcan, antes de que sean organismos. Si se dan cuenta, aquí tenemos tres tipos de embriones distintos. Tenemos un pollo, un ratón y un ser humano. Y si se dan cuenta, si yo no les dijera que uno es un pollo, un ratón y un ser humano, nosotros pensaríamos que todos son embriones de la misma especie.
y con un enfoque, un color distinto, pero son distintas especies porque desde el embrión, de alguna forma, todos nos parecemos. Y ahí tenemos ciertas características. Tenemos un arco branquiales, ¿ya? Y tenemos una colita que se observa en estos sectores. Y ahí es, en este caso de la evidencia evolutiva a través de las etapas tempranas de la gestación o el embrión en sí, es para poder comparar y ver las evidencias que se van relacionando o de qué especies tienen más relación que otras. ¿Ya? Y dentro de esta evolución tenemos lo que es el concepto de selección natural, que está relacionado directamente con Charles Darwin, que prácticamente actúa sobre la variabilidad fenotípica de la población. Ya, fenotípica es de fenómeno, que algo que se observa. Ya, de ahí viene el concepto de fenotípica. Ya, algo que se visualiza. Ya, está el concepto de fenómeno, de lo que se observa, y está el otro concepto par, que es genotipo, que es de los genes, desde la interna. Bueno, pues sigo. Características favorables y desfavorables, ¿ya? Y principal fuerza de la evolución, ¿ya? Que dependiendo de la condición en la que se encuentran, estos se van a ser potenciados. ¿Ya? Y está la manipulación de los factores de la selección, es decir, si yo, por darles un ejemplo, si tengo en una isla distintos tipos de especies, eh, y agrego a esa isla, inserto una especie que puede eliminar a la mitad de la especie, a eso se refiere manipulación de factores de la selección de forma artificial, que nosotros como seres humanos insertemos algo donde no debe haber. Ya por eso se habla de que hay ciertos alimentos, especies o en animales también que no se deben agregar, no se deben colocar en un ecosistema porque van a eliminar. Pues bien, sabiendo lo anterior, retomo las preguntas y nos queda la número 3. Partimos con esta y vamos por esas de allá. Nos preguntan, aproximadamente desde el siglo IV antes de Cristo hasta el siglo XIX después de Cristo, se sostuvo que la vida de diferentes organismos, por ejemplo, gusanos, sapos, ratas, se originan de forma espontánea. ¿En qué consistía la teoría de generación espontánea? ¿Todas las especies provienen de un ser superior? Esa La letra A está relacionada con el creacionismo, por lo tanto está descartada. ¿Las diferentes especies desarrollan adaptaciones a lo largo de su vida? Esa tampoco, porque habla de adaptarse. ¿Ya? ¿Algunas especies se originan desde la descomposición de materia orgánica? Ahí acuérdense de la imagen de la carne en descomposición. ¿Ya? Y la última más nos dicen que la naturaleza selecciona las especies mejor adaptadas. Esta habla de la selección natural, por lo tanto, ahí, se descarta. Aquellos que contestaron la letra C en esa pregunta es la correcta. ¿Ya? Algunas especies se originan de la descomposición de materia orgánica. ¿Ya? Ahora bien, la número 4, que es de desarrollo, nos dice que uno de los aspectos básicos de la teoría de la evolución de Darwin es el proceso de selección natural. ¿En qué consiste este proceso? Escriba su respuesta a continuación. Les voy a dar unos minutitos de acuerdo a lo que hablamos,
de las distintas teorías, centrémonos en la teoría de Darwin y sus principios. Darwin, acá, para que la tengan correcta, deben hablar de las características de esta teoría. Y esta teoría nos habla de la adaptación, es decir, si ustedes redactan de tal forma que hablen de la adaptación, que hablen con respecto a los que hablen con respecto a la selección natural y que además evolucionan las especies por estas adaptaciones, entonces tendrían el puntaje que corresponde a esa pregunta. Y no necesariamente como hablarlo como muy generalizado, porque nos habla de que utilicemos el concepto de forma bien básica en general de este concepto, ¿ya? Para tenerlo correcto. No sé si hay alguna duda, consulta hasta ahí con respecto a estas preguntas, cómo se contestan. No, está bien. ¿Sí? Ya, súper. Ya, ahora bien, les tengo otras preguntitas extras, ya, que están relacionadas con el contenido, que son estas tres esenciales. Les voy a dar un tiempo para que ustedes las lean, las contesten en su cuadernito, de acuerdo a lo que vimos en esta clase. Y vamos contestando estas preguntas tipo. Cuando esté listo, coloquen el dedito para arriba. ¿Necesitan más tiempo o vamos contestando?
Ya, vamos a iniciar. Para que puedan tener la respuesta y por qué son esas respuestas. Ya, para la primera pregunta nos preguntan cuál de las siguientes son evidencias de la evolución de las especies. ¿Ya? Y nos dice registro fósil, semejanza genética, que está relacionado con el material genético, presencia de órganos homólogos, todas las anteriores. De acuerdo a lo visto hoy día, nosotros vimos cambio genético que está relacionado con el material genético, resistencia a los antibióticos, fósiles. Dentro de los órganos, anatomía comparada, tenemos órganos homólogos, análogos, ¿ya? Y vestigiales, ¿cierto? Y tenemos lo que es el embrionario. Para esta pregunta, la correcta es todas las anteriores, porque necesitan, para poder lo que es la evidencia de evolutiva de la especie, tenemos el registro fósil, semejanza genética que está relacionado con el material genético o comparación del material genético. Les pueden preguntar por varios conceptos, así que siempre podemos asociar, ¿ya? Presencia de órganos homólogos, que acá está relacionado con la comparación anatómica. Por lo tanto, en esta la más correcta es la letra D, que son todas las anteriores. ¿Ya? La siguiente pregunta, ¿qué elementos forman parte de la teoría de selección natural? Y si se dan cuenta, acá sale como un método científico, un método científico para poderlos visualizar. ¿Ya? En el caso de la selección natural, se centra en hechos, ya que cuando hablamos de la selección natural, se centra desde la investigación, desde la observación de una isla en específico, donde se observan distintos tipos de aves que van modificándose dependiendo de la condición. Entonces son, en este caso, no es a través de observaciones, o sea, hay observaciones, pero no es lo que les da la carga, porque es una observación a través del tiempo. Por lo tanto, eso que se observó y se continuó es un hecho, ¿ya? Conclusiones es el resultado de una inferencia, por lo tanto, no es el que le dio la característica, tampoco es una hipótesis y resultado, sino que es hechos e inferencias, que es la letra C. Ya. Y tenemos lo último, la última pregunta, y nos dice, ¿qué significa que para que haya evolución debe haber una selección natural? ¿Ya? Para hablar de para poder contestar a tenemos que entender el concepto de selección y entender el concepto de evolución. ¿Ya? Que en este caso lo que es Darwin, selección natural. Cuando nos dice porque el ambiente escoge a aquellos individuos que tienen las adaptaciones más adecuadas para sobrevivir, esta podría ser. Porque para que haya una selección y una evolución necesitamos una condición, que es el ambiente.
Porque los seres cuando compiten entre sí, escogen al mejor las mejores estrategias de competencia para lograr el éxito evolutivo. Cuando están compitiendo por algo, no es por el éxito evolutivo, sino es que es para sobrevivir. Por lo tanto, esa está descartada. ¿Ya? ¿Ya? La C nos dice que es debido a que la elección de las características son más favorables de los individuos en proceso de evolución, perdón, disculpen, debido a que la elección de las características más favorables de los individuos en proceso de evolución es un proceso lento y requiere tiempo. La evolución y la selección natural, a pesar de que es un proceso lento y que requiere tiempo, no es directamente relacionado con ese tema. Ya no es el más acorde. ¿Ya? Y la última, debido a que la población son elegidas de acuerdo a cuánto aislamiento reproductivo tenga con respecto a la población de los organismos. Ya, esto nos habla de aislamiento reproductivo, por lo tanto, descartado. Ya, porque selección natural, en este caso, podríamos decir es A o es C, pero dentro de estas dos, la que está en función a lo que significa que para que haya una evolución debe haber una selección natural, hay que centrarse en el ambiente y la adaptación, que son las palabras clave en este concepto de una selección. En el otro nos dice de características más favorables, pero las características dependen del ambiente y la capacidad de los organismos para adaptarse. Por lo tanto, en este caso es la letra A. Con respecto al contenido, nos queda una clase de contenido y lo que sigue son solo ejercicios. ¿Ya? De acuerdo a lo que hemos visto hasta la fecha. Por lo tanto, la próxima sesión hablo del último contenido que es relacionado con la evolución, pero más que con la evolución, es todo lo que es la rama relacionado con la biodiversidad. ¿Ya? Y las siguientes sesiones, hasta que llegue el día correspondiente, solamente nos vamos a entrar en preguntas de investigación, en preguntas tipo, ¿ya? Para que les vaya súper bien en su evaluación de ciencia. Eso, chiquillos, sé que les toca la siguiente clase, así que ánimo, éxito y ustedes pueden. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, que descansen. Vamos a cortar. Hagamos y me voy a la siguiente clase.